Viaja mucho, estudia mucho y conoce cada parte del mundo. Ahí viene el viajero de hoy, John Horton. Joe y el mundo. India, el cielo del exotismo. Hola viajeros, bienvenidos a otro episodio de Joe y el mundo. Soy José Antonio Ortiz y ahora os voy a hablar de la India, un país que supongo que lo conoceréis por sus flores de loto, sus mujeres con sari y las grandes películas que se producen allí. Pues ahora vamos a hablar sobre ese exótico país. Vamos a conocer un poco mejor su interesante historia, su picante gastronomía, los deportes que se practican allí y también la vida de un hombre único en el país. Así que no lo perdáis porque ahí va la India. El territorio de la India surgió con la aparición de la cultura del valle del río Indo. Surgió en 3000 a.C. y se extiende por los ríos Indo, Sarasvati, Ganges e Yamuna, hasta llegar al norte de Afganistán. A comparación con las civilizaciones egipcia y sumeria, la civilización del Indo contaba con una planificación urbana muy avanzada. Se dice que en tal civilización se construyeron casas con ladrillos y sistemas de drenaje. Sin embargo, en el segundo milenio a.C., el territorio empezaba a empobrecer. En 600 a.C. existían 16 monarquías hereditarias que se extendían por todo el subcontinente indio. Las naciones más grandes eran Magadha, Kosala, Kuru y Gandhara. En el siglo V a.C., Gautama Buda creó el budismo y Mayavira el jainismo. El budismo llegó a extenderse al Tíbet de Sri Lanka y el sudeste asiático, pero el jainismo era limitado y no se expandía con facilidad. Alrededor del año 500 a.C., la región del Indo fue invadida por Darío I, un rey persa. La conquista duró solo 150 años, ya que Alejandro Magno derrotó a los persas en el siglo IV a.C. Tal hazaña abrió rutas de comercio entre la India y Grecia. En otro punto de la India prosperó el imperio Magadha, que duró hasta el siglo II a.C. y tuvo 4 dinastías: Shishunaga, Nanda, Maurya y Shunga. Luego surgieron los reinos medios, que constituyen 3 imperios principales. La Satavahana surgió en el 230 a.C. y fue conocido por dividirse en varios estados, dando lugar a su declive. Kushán reinó desde el siglo I al siglo III. Tenía contactos diplomáticos con los romanos, los persas y los chinos, y ayudó en la expansión del budismo en China. Y la Gupta reinó del siglo IV al V, hasta que los hunos invadieron la zona. Durante la Edad Media ya gobernaron los últimos reinos medios, los Payavas, los Pratiharas y los Rajput. En el siglo XII, el gobernante Muhammad Bibur invadió la planicie entre los ríos Indo y Ganges. Uno de sus generales, Muzuddin Aibak, se proclamó sultán de la zona llamada Delhi. Desde entonces, numerosos sultanes gobernaron parte de la India hasta el siglo XVI. El imperio Vijayanagara, que prosperó desde el siglo XIV hasta el siglo XVII, se especializaba en la agricultura y el comercio. Ese comercio pasó eventualmente a manos de extranjeros, en donde Arabia y Portugal competían para controlar los puertos occidentales. Entonces, en 1510, Goa pasó a ser colonia portuguesa. El imperio Maratha, que transcurrió de 1674 a 1818, fue conocido por enfrentarse a los ingleses desde 1775 en las guerras anglo-marathanas. Como resultado, los ingleses establecieron una colonia que ocupaba la mitad de la actual India. En 1818, tal colonia ocupaba ya toda la India. En 1920, un líder hindú transformó el Partido del Congreso Nacional Indio en un movimiento de masas en protesta contra la dominación británica. En 1947, hinduistas, sikhs y musulmanes indios lucharon entre ellos en una pelea que dejó más de 200.000 muertos. En este mismo año, India se transformó en una república independizada. También ocurrirán 2 cosas en el futuro de la India, y que son muy importantes. En 2020, el país será el más poblado del mundo.
y en 2050 será la tercera mayor economía mundial. La India es un país ubicado en Asia del Sur que cuenta con 3.300.000 km² de superficie y una población de 1.200 millones de habitantes. Limita al sur con el Océano Índico, al oeste con el Mar Arábigo y al este con el Golfo de Bengala. También limita con 6 países: Pakistán, China, Nepal, Bután, Bangladesh y Birmania. En geografía, los ríos indios desembocan mayormente en Bengala y el Mar Arábigo. Uno de ellos, el Ganges, es conocido porque tradicionalmente algunos hinduistas se bañan en sus aguas para purificar sus almas. En el clima, la temperatura media del país es bastante cálida, con una media de entre 20 y 30 grados centígrados. También se trata de un país lluvioso, ya que tiene la estación de monzón. Sus lluvias alcanzan hasta los 100 centímetros. En religión, el 80,5% de la población es hinduista, el 13,5% es musulmán, el 2% es cristiano, el 2% es sijista, el 0,8% es budista y el 1% restante es de otras religiones. Hay 46 ciudades en la India con más de 1 millón de habitantes. Los 10 más poblados son Bombay, Delhi, Bangalore, Hyderabad, Ahmedabad, Chennai, Calcuta, Surat, Pune y Jaipur. En cultura, la arquitectura nacional se centra en las técnicas tradicionales de las religiones hinduista y musulmana. 3 de los monumentos hindúes más populares son el Taj Mahal, el templo de Kumbhakuram y la estación Chhatrapati Shivaji. La industria cinematográfica india es la más grande del mundo. Hollywood produce 800 películas al año, un número similar a las que produce Hollywood. En la gastronomía hindú se centra especialmente en especias, como el curry, la cúrcuma, el clavo, la cayena, el chile, la canela y el comino. Por último, los 2 deportes más populares de la India son el hockey sobre césped, con la victoria india en el Mundial del 75, y el cricket, con la victoria india en el Mundial del 83. Los hindúes también admiran el tenis, el fútbol y el ajedrez. Mahatma Gandhi fue un abogado y político hindú, conocido por sus actos relacionados con la independencia de la India y la no violencia. Mahatma nació el 2 de octubre de 1869 en Porbandar, una ciudad costera situada al oeste de la India. A una temprana edad, Mahatma aprendió a no hacer daño a ningún ser vivo, a ser vegetariano y a ser tolerante con otros creyentes. En 1887 logró pasar el examen de admisión en la Universidad de Bombay. No pasó mucho tiempo allí, ya que prefería más estudiar Derecho en la University College de Londres. Después de ejercer la abogacía en Inglaterra, volvió a la India para establecerse como abogado en Bombay. En 1893 aceptó un contrato laboral por 1 año por una compañía operada en Natal, Sudáfrica. Allí Mahatma se interesó por la situación de los compatriotas que luchan contra las leyes que discriminaban a los indios en Sudáfrica. Después de haber sufrido el racismo y la injusticia en Sudáfrica, comenzó a cuestionar la situación social en el país. En 1906, el gobierno de Transvaal promulgó una ley que obligaba a todos los indios a registrarse. Esto originó una protesta masiva en Johannesburgo que participaba Gandhi, claro está de forma no violenta. Mahatma regresó a la India en 1915. En ese momento empezó a cambiar su estilo de vida por uno más tradicional. Viajó por todo el país, lanzó un periódico, continuaba experimentando con su dieta y profundizó sus conocimientos sobre religión y filosofía, pero sobre todo prestó mucha atención a la política. Luego, en el periodo de la Segunda Guerra Mundial, Gandhi intensificó su reclamo de independencia, obligando pacíficamente a los británicos para que abandonen la India. Los británicos arrestaron a Gandhi y a todo el comité de trabajo del Congreso en Bombay el 9 de agosto de 1942. Su esposa también sufrió encarcelamiento 2 años más tarde, hasta murió mientras pasaba sus 18 meses presa. Este mismo año, en 1944, Mahatma fue liberado solo porque sufría malaria y necesitaba curarse. En 1946, todos los detenidos políticos de la India habían sido liberados y los británicos adoptaron una política de negociación con el Partido Nacional del Congreso para independizar la India. De esa manera, Gandhi cumplió su objetivo.
Sin embargo, su final ocurrió el 30 de enero de 1948, cuando se dirigía a una reunión a rezar y acabó siendo asesinado por Nathuram Godse, un radical hinduista relacionado con grupos ultraderechistas de la India. Las últimas palabras de Gandhi fueron Hey Rama, dos palabras que expresan espiritualidad y libertad eterna. Bueno, viajeros, espero que os haya aclarado varias preguntas sobre la India, como cómo es su clima, cuáles fueron las últimas palabras de Gandhi y qué ocurrió en el país durante la Segunda Guerra Mundial. Antes de irme os voy a dar un consejo. Si algún día os vais a la India, procurad meditar durante vuestra estancia, ya que es propio de los hindúes, y además ayuda a alejar el pesimismo y el estrés que se encuentra dentro de nuestro cuerpo. En fin, ya me voy. Adiós a todos y viajad mucho.